Bienvenidas y bienvenidos todos al podcast Hablemos de Pro Bono de Centro Mexicano Pro Bono. Esta segunda temporada está dedicada al emprendimiento. Durante esta segunda temporada hemos venido hablando y abordando diferentes materias legales que son relevantes para los emprendedores. El día de hoy tocaremos un tema muy relevante para el emprendimiento y es proteger el emprendimiento a través de la propiedad intelectual. Para abordar este tema, el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Patricia Caim, socia del área de propiedad industrial e intelectual en la firma Fombo Becerra y Sierra. Bienvenida, Pati, el día de hoy a este podcast en el cual nos abordaremos a tratar todos los temas más relevantes que los emprendedores deben de saber sobre la propiedad intelectual. Entonces, vamos a empezar. Cuéntanos, por favor, qué es la propiedad intelectual y por qué es relevante para un emprendedor. Muchas gracias, Pau, por la invitación a esta serie de podcasts en donde abordan temas muy importantes o de mucha relevancia para un sector de la población en México que requiere de este tipo de apoyo y de asistencia en materia legal. La propiedad intelectual pues, juega un papel muy importante, es un motor muy importante en la innovación y en el crecimiento económico de cualquier país. Además, sin duda, contribuye de manera muy importante para solucionar muchos de los problemas y entender mejor muchos temas que se viven día a día y que se han suscitado a lo largo de la historia. Entonces, la propiedad intelectual justamente fomenta o genera ese entorno que propicia un mejor entendimiento, una mejor protección y un mejor desarrollo de la innovación y de la creatividad. Desde el punto de vista legal, la propiedad intelectual es el derecho que reconoce u otorga el Estado justamente a quienes desarrollan esa innovación o esa creatividad. En México, la propiedad intelectual se divide en dos ramas. La propiedad industrial, que está regulada a través de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿no? Y que es la que comprende básicamente temas de innovación, y dentro de la innovación se comprenden las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad, y por ejemplo también a los signos distintivos, en donde se comprenden las marcas, los nombres y los avisos comerciales, entre otras figuras, por ejemplo, como la denominación de origen, el secreto industrial, etc. Otra de las ramas que comprende la propiedad intelectual es justamente la de los derechos de autor. Esta se regula a través de la Ley Federal del Derecho de Autor y es básicamente la que ampara, protege, regula, reconoce el derecho que tiene cualquier autor sobre todo tipo de obra, llámese literaria, artística, de cualquier índole, a partir de la cual el gobierno te reconoce, o el Estado más bien te reconoce ese derecho que tienes, por ejemplo, como autor de un libro, de una pintura, de una escultura, de una obra audiovisual, etc., ¿no? Entonces, básicamente la propiedad intelectual se divide en estas dos subramas desde el punto de vista legal y, bueno, como decíamos al inicio, pues es un motor muy importante para efectos del crecimiento, desarrollo de cualquier país. Una de las dudas que más nos llega a Centro Mexicano Pro Bono y cuando se nos acercan los emprendedores para ver esos temas, lo primero que nos preguntan es por qué es importante registrar una marca, ¿no? Y vámonos a ir un pasito más atrás y cuéntanos desde el principio, ¿qué es una marca? ¿Y por qué es tan importante que los emprendedores sepan cómo registrarla y por qué registrarla? Claro, mira, una marca, como ya decíamos, forma parte de la propiedad industrial que se regula a través de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿Okay? La autoridad administrativa que se encarga justamente de otorgar el registro de una marca es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Una marca justamente es todo signo que sirva para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, una marca puede ser desde una palabra, un conjunto de palabras o números,
que se les conoce como marcas nominativas. Puede ser un conjunto de símbolos, un logotipo, cualquier diseño gráfico, etcétera. Es decir, cualquier aspecto gráfico que se quiera proteger justamente para identificar un bien o servicio en el mercado, y a estas se les conocen como marcas gráficas o incluso innominadas. También existen las marcas mixtas, que son aquellas que se conforman tanto por una parte nominativa como por una parte gráfica, es decir, un logo con alguna nominación o parte nominativa. También están las marcas tridimensionales, que son aquellas que se conforman básicamente por el aspecto gráfico en 3 dimensiones de un, por ejemplo, objeto, como pudiera ser una botella, ¿no? Y recientemente, a partir de la nueva ley de propiedad industrial, se reconoce también a las marcas olfativas y a las marcas sonoras, se les reconoce derechos, ¿no? ¿Qué son estas? Pues básicamente marcas que tienen un sonido distintivo, como pudiera ser, por ejemplo, el rugido de león del Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? O una marca olfativa podría ser, por ejemplo, el olor muy característico de la masita de Play-Doh, ¿okay? Esa también hoy en día ya es una marca reconocida por nuestra ley. Entonces, también es importante mencionar, para efectos de una mejor comprensión de lo que es una marca, cómo se protege, qué aspectos hay que considerar. Es relevante mencionar que las marcas se rigen por el principio de especialidad, y este no es otra cosa más que la protección que te otorga el Estado para que tú puedas usar una marca exclusivamente para ciertos productos o ciertos servicios. Para ello existe una clasificación que se divide en 45 clases, con base en las cuales se agrupan todos los productos y servicios que pueden ser objeto del comercio. Entonces, por ejemplo, si tú quieres identificar en el mercado audífonos para celular, entonces tú tendrás que solicitar el registro de tu marca en la clase 09. Si quieres, por ejemplo, identificar una motocicleta, bueno, pues estas se clasifican en la clase 12. Si quieres identificar pasteles o productos de repostería, confitería, estos se clasifican en la 30, y así sucesivamente. Es decir, todo producto y servicio se encuentra comprendido en esta clasificación, y entonces al momento en el que tú solicitas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al INPI, que te concede el registro para esa marca en específico, tienes que justamente señalar la clase de interés a partir de los productos y servicios que pretendas identificar. Entonces, ¿por qué es importante el registro de una marca en México? Porque es importante para el emprendedor considerar pues requisito, llamémoslo así, al momento de emprender, pues porque en México, a diferencia de otros países, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene a través de su registro. Entonces, si tú quieres usar de manera exclusiva una marca o bien no invadir derechos de terceros, entonces lo ideal pues es precisamente solicitar y obtener el registro ante el INPI. Y hablando de este procedimiento, es también una duda que nos llega muchísimo a Centro Mexicano Pro Bono. ¿Nos podrías platicar un poquito cómo es este procedimiento para registrar una marca? Más o menos cuánto tiempo tarda y cuáles son los costos aproximados. El trámite de registro de una marca es muy sencillo. Básicamente es un trámite administrativo que se inicia ante el INPI. Hoy en día se puede iniciar en línea o se puede llevar a cabo de manera presencial, es decir, acudiendo a las oficinas del INPI o a las oficinas regionales, ¿no? Entonces, básicamente el proceso consiste en llenar una solicitud que se encuentra justamente en la página oficial del INPI.
en donde se solicitan pues cierta información muy sencilla de completar, como lo es el nombre del solicitante. Este puede ser persona física o persona moral, ¿no? La nacionalidad del solicitante, la marca, si tiene logo, hay que plasmar ese logo o ese diseño en la solicitud. Debemos especificar la clase y los productos o servicios que queramos identificar con la marca. Si lo vamos a hacer a través de un representante legal, hay que adjuntar el poder. Este poder es muy sencillo, no requiere de formalidades. Y bueno, pues hay que cubrir la tarifa que establece el INPI, que hoy en día para efecto de iniciar este trámite de registro es de 2,695 pesos. Hay que adjuntar, por supuesto, el comprobante de pago y a partir de ahí el INPI inicia con el proceso de registro de la marca. Este proceso, a grandes rasgos, consiste en que una vez que tú presentas la solicitud ante el INPI, esta se publica en un periodo de 10 días en la Gaceta de Propiedad Industrial del INPI. Esta publicación, entre otros, se hace para efectos de que en términos de la propia ley, cualquier tercero pueda, si así lo desea y tiene elementos suficientes para hacerlo, pues oponerse a que se otorgue tu registro. ¿Por qué? Quizá porque sea titular de una marca que es igual o semejante a la que tú pretendes registrar, porque esa marca atente contra la ley, etcétera, ¿no? Entonces, una vez publicada, ese tercero cuenta con un mes para justamente presentar una oposición, ¿de acuerdo? Una vez que transcurre ese plazo, el solicitante le es notificado de la oposición y a su vez cuenta con un periodo de tiempo de 2 meses para presentar argumentos en contra de esa oposición, ¿de acuerdo? Ya una vez que se presenta contestación a esta oposición, entonces el INPI lleva a cabo 2 exámenes, uno de forma y otro de fondo. En el examen de forma, el INPI va a verificar que la solicitud se encuentre completa con toda la información necesaria para efectos de iniciar el trámite, que si se presentó a través de un representante se haya adjuntado la carta poder, que se haya adjuntado el comprobante de pago, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo muy común, cuando no interviene o no se obtiene asesoría legal suficiente, pues es común que el INPI requiera a través de la emisión y notificación de un oficio al solicitante que aclare los productos o servicios que pretende identificar con la marca, ya sea porque estos no son precisos o no están bien clasificados en la clase de interés, etcétera, ¿no? Y en segundo lugar lleva a cabo, bueno, para ello la autoridad otorga un plazo de 2 meses a partir de la fecha en la que se notifica este oficio, que se le conoce como oficio de requisitos, para que el solicitante presente la documentación que haya hecho falta, aclare lo que sea necesario y este plazo, bueno, pues puede ser prorrogable por 2 meses más, ¿no? Concluido este examen de forma, el INPI lleva a cabo un examen de fondo. En este examen básicamente verifica que se cumpla con lo que la ley señala en términos, por ejemplo, de que tu marca no sea igual o similar a una previamente solicitada por un tercero o registrada a favor de un tercero, ¿no? O por ejemplo que tu marca atente contra la ley o tu marca sea descriptiva, ¿no? Que esto es muy común. De pronto solicitar el registro de una marca que describe el origen, las características, la composición de los productos no es susceptible de registro, ¿no? Básicamente, los 2 tipos de oficios que comúnmente emite cuando lleva a cabo este examen de fondo es justamente el oficio cuando cita marcas previas o el oficio cuando te dice tu marca no es susceptible de registro porque es descriptiva, ¿ok?
Entonces, en este caso también el INPI te otorga un plazo de 2 meses que pueden aumentarse a 2 meses más, es decir, que son prorrogables, para que tú puedas presentarle argumentos o elementos a la autoridad que le permitan justamente crear esa convicción de que tu marca no es similar o no es o no atenta contra derechos previamente otorgados, o bien que tu marca no es descriptiva, por mencionar estos dos casos comunes por parte de la autoridad. Una vez que la autoridad emite estos oficios y tú respondes, la autoridad tiene un plazo de entre 4 y 6 meses para emitir una decisión, ¿de acuerdo? Esta decisión no es definitiva, es decir, si tú consideras que el INPI no otorgó el registro de tu marca, puedes impugnar esa resolución a través de un recurso de revisión ante la propia autoridad o bien a través de un juicio de nulidad que se inicia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo la tercera y última instancia la vía del amparo ante tribunales colegiados. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que la autoridad decide no otorgar el registro, tienes estos mecanismos, o bien puedes optar por iniciar un nuevo trámite de registro en donde, por ejemplo, le des más elementos distintivos a la autoridad para que tu marca sea registrada, ¿no? Si cumple con todos los aspectos que ya señalábamos, entonces el INPI emite un título de registro. Aquí es importante para el emprendedor considerar que una vez que el INPI emite ese título de registro, comienzan también, así como adquieres derechos, comienzan una serie de obligaciones que hay que tomar en cuenta, que hay que tener en el radar. La primera de ellas es que se tiene que presentar una declaración de uso dentro de los 3 meses que corren a partir del tercer año en el que se otorga el registro. Así como la solicitud de registro, en la base de datos del INPI se encuentra este formato de declaración de uso en donde básicamente el titular de ese derecho, de ese registro marcario, tiene que declarar que usa la marca y especificar para qué productos o servicios la usa. ¿Por qué? Porque es común que de inicio solicites el registro para un número considerable de productos, pero que en la práctica estos se reduzcan quizá a unos cuantos. Entonces, a partir de ese tercer año hay que avisarle, informarle de manera obligatoria a la autoridad para qué productos estás usando la marca. Si tú no presentas esa declaración de uso, tu marca en automático queda sin efectos, ¿ok? Ese es un primer aspecto a considerar. Segundo aspecto a considerar es que tienes que usar la marca tal cual se registró, y 2, o con variaciones que no alteren su distintividad, ¿ok? Tercer aspecto a considerar, tienes que usar la marca en México a través del titular o a través de un licenciatario o persona autorizada para hacerlo, ¿no? Para los productos o servicios para los que se otorgó el registro y de acuerdo a los usos y costumbres en el comercio. Y bueno, otro aspecto a considerar es que las marcas tienen una vigencia de 10 años. Entonces, cumplidos esos 10 años, tú puedes solicitar la renovación de esa marca 6 meses previos a que venza la fecha en la que se cumplen esos 10 años o 6 meses posteriores, ¿ok? Y nuevamente existe, es muy fácil tramitar la renovación. El formato de renovación se encuentra en la base de datos del INPI y básicamente, bueno, pues hay que llenarlo, presentarlo, pagar al INPI los aprovechamientos que señalan las propias tarifas del INPI, y el INPI emite un oficio en donde toma nota acerca de tu solicitud de renovación. Si cumple perfectamente con este tema, la solicitud, el pago y demás, tu marca va a tener una vigencia de 10 años más. La marca o el derecho o el registro sobre la marca se puede renovar cada 10 años de manera
vaya, ilimitada. No, pues muchísimas gracias por explicar todo este procedimiento con tanta claridad. Les recuerdo a todos los emprendedores que nos están escuchando que en Centro Mexicano Pro Bono podemos dar este acompañamiento. Es parte de lo que hacemos. De hecho, hemos trabajado con Fonboveser apoyando a muchos emprendedores que han querido registrar su marca. Entonces, es parte de lo que podemos hacer en Centro Mexicano Pro Bono. Oye, Pati, ¿y qué tipo de recomendación le darías a los microemprendedores en general sobre todo el tema de propiedad intelectual? Primero que nada, algo bien importante y con lo que nos enfrentamos en el día a día con los emprendedores es que de pronto dejan al final el tema del registro de la marca, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mandan a hacer toda la papelería de su proyecto, ¿no? Y cuando quieren iniciar con el trámite de registro justamente pues para poder usar legalmente y sin riesgo de invasión de derechos a terceros de estas marcas, pues sucede que nos encontramos con que ya hay alguien más que la tiene registrada, o que tu marca es muy similar a la de alguien, o bien que tu marca es descriptiva, entonces que no va a ser objeto de protección. Entonces, una recomendación bien importante es que sí, dentro de ese checklist que se hace al momento de emprender, sí se tome en cuenta que es importante tener presente con qué marca queremos distinguir nuestros productos o nuestros servicios en el mercado y muy importante, previo a iniciar el trámite de registro, nosotros recomendamos ampliamente llevar a cabo una búsqueda de antecedentes registrales, que esta se puede hacer de manera muy sencilla en la base de datos del INPI, para efectos de conocer si existen marcas solicitadas a registro o registradas a nombre de un tercero que pudieran llegar a ser iguales o similares a la nuestra, ¿ok? O bien simplemente llevar a cabo este análisis para determinar si nuestra marca es descriptiva o no, ¿no? Esto nos va a dar mucha visibilidad para efectos de no incurrir en gastos y de no desperdiciar tiempo por lo que hace a lo que representa un trámite de registro de marca ante el INPI, ¿no? Que como ya decíamos, puede representar un costo significativo para quienes están iniciando, y por el otro lado, también en términos de tiempo, puede representar una desventaja, porque no puede salir al mercado con esa marca porque o es muy parecida a la de alguien más o es igual a la de alguien más. Y entonces, si tú sales al mercado con esa marca, te puedes ver en problemas en términos de que ese titular puede ejercer acciones legales en tu contra, ¿ok? Que pueden derivar en una sanción administrativa, como podría ser una multa que te imponga el INPI por haber usado una marca que no te pertenece o una marca que es similar a la de alguien más, o bien, en un caso extremo, incluso podría ser objeto de una indemnización hacia el afectado. Sin duda, tomen nota, emprendedores, un gran punto a considerar. Y bueno, Pati, ya para cerrar este podcast, sabemos que Fonboveser y Sierra es un despacho que ha apoyado y que desde sus inicios ha tenido un gran compromiso con el trabajo pro bono en México. Tú como socia a cargo del área de propiedad intelectual, cuéntanos por qué apoyar al emprendimiento desde el pro bono. Porque para nosotros representa sin duda una responsabilidad social el acercarnos a un sector que pudiera ser vulnerable, que pudiera a través de información pues muy útil lograr llevar a cabo o desarrollar su emprendimiento con éxito. Entonces, para nosotros en Fonboveser siempre es un gusto y también forma parte de esa responsabilidad que tenemos para con nuestra sociedad, el poder apoyar, el poder asesorar a quienes lo necesiten para efectos de poder llevar a cabo o desarrollar este emprendimiento que sin duda le suma a nuestro país, le suma a la cultura mexicana, hablando desde el punto de vista de la propiedad intelectual, le suma al emprendedor y nos suma a nosotros como despacho.
Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. No se pierdan el siguiente episodio y de verdad, Pati, muchísimas gracias por esta gran entrevista, por estos tips que compartes con todos los emprendedores y por supuesto por recibirnos en las oficinas de Fonbobe Sericierra. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto, Pau, son más que bienvenidos y estamos abiertos a poder asesorar y brindar apoyo a quienes lo requieran en materia de propiedad intelectual. Muchas gracias.